Esta tarde tenemos con nosotros al profesor Martín de la Vega. Augusto Martín de la Vega es director del Departamento de Derecho Público General de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad de aquí de Salamanca. Por tanto, bueno, profesor de esta Facultad de Derecho y un gran especialista en el tema del que va a hablar en esta tarde. Creo que era muy oportuno, era muy propicio que organizáramos una sesión, dada la proximidad de la fecha del aniversario de la Constitución Española, de la, no sé si controvertida o debatida, Constitución Española en estos momentos. Entonces, se cumplen 40 años de la redacción de este texto, que constituye bueno, pues el cúmulo de los derechos y de las libertades de los españoles que acceden a la ciudadanía política con este texto, que en un principio fue muy elogiado y que en los últimos años parece que bueno, los sectores revisionistas están planteando o proponiendo una relectura, una actualización y una revisión. Con motivo del aniversario, pues consideramos que era apropiado debatir sobre esta cuestión, sobre este hecho, y quién mejor que el profesor Augusto Martín de la Vega para ello. Como les decía, es profesor titular de Derecho Constitucional en esta universidad, aunque también ha sido profesor en la Universidad de Vigo. Con una dilatada trayectoria investigadora y docente, fue becario de la Comisión Venecia para la Democracia a través del Derecho, del Consejo de Europa y de la Universidad de Bolonia. Les decía que quién mejor que él para poder estar con nosotros esta tarde. Es autor de numerosas monografías sobre justicia constitucional, sobre derechos fundamentales. Yo les hablaba de los derechos y las libertades que estaban recogidos en la Constitución, ¿verdad? Pues él nos los va a poder repasar y explicar. Sobre teoría de la Constitución, derecho parlamentario, derecho electoral, derechos de los partidos. Por tanto, bueno, pues con un amplio abanico en sus temas de investigación y en sus temas de trabajo. Ha sido profesor invitado en más de una veintena de universidades iberoamericanas. Ha impartido docencia en numerosos másteres, en numerosos doctorados, no solo de otras universidades de España, también de Italia y también en Iberoamérica. Ha trabajado en numerosas comisiones, asesorado instituciones iberoamericanas en materia de justicia constitucional y de derecho electoral. Y, por supuesto, ha participado con ponencias en numerosos congresos de carácter nacional e internacional. De hecho, esta tarde estaba invitado para participar en un congreso en Murcia. Yo le agradezco muchísimo que haya aceptado estar con nosotros y que además haya renunciado a la asistencia al congreso que lo invitaron, porque previamente se había comprometido con nosotros y con el programa. Entonces, por partida doble, por estar aquí con nosotros y por lo que eso ha implicado, le agradezco su presencia esta tarde aquí. Como les decía, tiene un currículum que es muy difícil de detallar. Ha sido observador internacional en distintos procesos electorales presidenciales y legislativos. Es miembro del Consejo de Redacción y del equipo evaluador de diversas revistas en Derecho Constitucional, presidente de la Junta Electoral de la Universidad de Salamanca, miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad, miembro de la Junta Electoral de Castilla y León. Por tanto, una voz tremendamente autorizada para hablarnos sobre la Constitución española en el 40 aniversario. Yo le cedo la palabra y le agradezco mucho su presencia con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Augusto. Bueno, quería dar las gracias, en primer lugar, a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Voy a intentar ponerlo. Y a la Universidad de la Experiencia, al Programa Interuniversitario de la Experiencia. Si no les importa, me voy a levantar, porque ¿se oye bien? ¿Se oye bien? Yo creo que puede ser más, lo bajo un poco, porque entre que yo doy voces y... Sí, voy a intentar bajarlo un poco, así. ¿Oyen ustedes bien? Más o menos, de acuerdo. Bueno, muchas gracias por estar aquí, para mí es un honor estar con ustedes y tengo que dar las gracias a la profesora Paz Pando y a todo el programa por invitarme. Aunque son unas gracias relativas, porque hablar en una hora de la Constitución española y de la reforma no es ningún favor, uno no sabe cómo orientarlo especialmente. Yo soy ante todo profesor de Derecho Constitucional y entonces querría plantearles lo que
digamos, significó, no les voy a plantear lo que significó la Constitución de 1978, porque ustedes la hicieron, ustedes la vivieron. Yo soy de una generación posterior, ahora cumplo 50 años, un poquito más. Cuando la Constitución se promulga, yo tengo 10 años. Yo soy de la generación que dijo Rubio Llorente, la generación de los hijos de la Constitución, y ustedes son la generación de los padres de la Constitución. A mí me interesaría hablar de qué aspectos de la Constitución española actualmente pueden estar en crisis, digamos, después de subrayar cuáles están bien, y de cómo y por qué se puede reformar la Constitución y si es conveniente reformar la Constitución, simplemente. Ustedes en general no son juristas, o eso me han dicho. Entonces, a mí me gustaría recordar mínimamente qué es una Constitución, porque nuestra Constitución del 78 es una Constitución de su tiempo. Por primera vez, como dijo Ortega, estábamos a la altura de los tiempos, a la altura de Europa. Las Constituciones nacen a finales del siglo XVIII, a principios del XIX, lo saben, con las revoluciones francesa y la Revolución Americana. Y son un producto del movimiento revolucionario. Son un producto de la Ilustración, del racionalismo y del individualismo. Y son una reacción frente al absolutismo y la monarquía. Es trasladar la idea de que la razón humana, independientemente de la divina, igual que podía aplicarse a la naturaleza y descubrir las leyes de la naturaleza, podía aplicarse a la sociedad y descubrir las leyes de la sociedad. De que realmente, aplicando la razón, podíamos encontrar el mecanismo racional de funcionar la sociedad. Y por eso, si ustedes ven las declaraciones de derechos, los derechos se declaran, no se instituyen, se declaran como evidentes para todas las personas, porque se entienden como racionales. Y por otra parte, son el resultado de, digamos, la consideración del hombre individual frente al hombre en estamentos de la sociedad del 18 o del 17, frente a la monarquía absoluta. Como todo movimiento revolucionario, las constituciones, el constitucionalismo, el movimiento que hace las constituciones, tiene que responder a 4 preguntas. ¿Para qué se manda? ¿Hasta dónde se manda? ¿Quién manda y cómo se manda? La primera es una de las grandes revoluciones del pensamiento político del 18-19. El para qué se manda. Frente a la gloria de la dinastía, frente a la gloria de los Habsburgo, de los Borbones, frente a la gloria de la nación, hay que organizar el poder de tal manera que se garantice la libertad individual. Y se lo creían, morían en las manifestaciones por aquello. Es decir, las constituciones son técnicas de libertad. Y en este primer pilar, tiene 2 del constitucionalismo, la idea de que la Constitución es una manera de garantizar la libertad, que es el centro de todo constitucionalismo, se conjuga con una intuición muy poderosa. Que ¿quién es el enemigo de la libertad? ¿Cómo se garantiza la libertad? ¿Cómo se consigue más libertad? Limitando al poder. Esta es la respuesta clave casi del constitucionalismo. Limitando al poder hay más libertad. La libertad es lo que se consigue limitando al poder, aunque sea un poder democrático. ¿Y cómo se limita el poder? Pues lo saben también, estableciendo una especie de valladar donde el poder no puede entrar, que son los derechos, que luego en el 20 se llamarán derechos fundamentales, y dividiendo el poder, para que el poder contrapese al poder. La idea de un legislativo, de un ejecutivo, de un judicial, no es tanto que tenga que ver con la función, sino que tiene que ver con la idea de que dividiendo el poder se balancea entre sí y pesa menos sobre el ciudadano. Por eso hoy sigue siendo verdad la declaración del artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, cuando se decía, en aquellos países donde no hay derechos garantizados y no está dividido el poder, no hay Constitución. Y sigue siendo un buen toque de lo que entendemos al menos los constitucionalistas por Constitución. Pero junto a la garantía de la libertad, dividiendo el poder y limitando el poder, después hay otro gran pilar del constitucionalismo. La primera es la respuesta para qué se manda para la libertad y hasta dónde se manda, los derechos fundamentales y la división. Pero el gran movimiento revolucionario fue contestar a quién manda. Y aquí sí que dimos la vuelta al pensamiento político. Se cambió el principio de legitimidad. Ninguna sociedad, lo saben ustedes también, se mantiene, ningún poder organizado se mantiene sin un mínimo consentimiento de los sujetos a él. Es decir, obedecemos porque creemos que tenemos que obedecer, más o menos. Y en el siglo XVIII, en el intersticio entre el XVIII y el XIX, se produjo el gran cambio. Antes se obedecía porque el poder venía del rey hacia abajo, y se lo creían.
Todavía a finales del XIX le preguntaban a los campesinos franceses por qué creían y por qué obedecían y decían que por el monarca, y no había ni monarca. El principio de legitimidad descendente, de arriba, de Dios, el rey y las autoridades. Mientras que la revolución, la Constitución, el constitucionalismo cambió el principio, de abajo arriba. Se obedece por el consentimiento. Esta inversión del principio que llevamos dentro, todos pensamos que un régimen es legítimo hoy porque damos nuestro consentimiento, porque elegimos a los que mandan. Piensen en unas sociedades donde esto no es así, por ejemplo, en otros ámbitos, en la sociedad religiosa, en la Iglesia Católica, sin más tal, a nadie se le ocurre que al Papa se le eligiera por votación en urna secreta, etcétera. Son sociedades donde no aplicamos el principio ascendente, lógicamente, lo aplicamos a la sociedad política. ¿Por qué? Por la idea de que la autonomía política, la soberanía popular, que luego será nacional, haciendo una trampa, la soberanía del pueblo, la manera de ser libres es autogobernarse. La autonomía política como autogobierno. Pero este principio, que luego se llamará el principio democrático, se conjuga quien manda, el pueblo, nosotros. La Constitución americana empieza we the people, nosotros el pueblo. Este principio se conjuga con otra intuición. La idea de que, vale, está muy bien, mandamos, pero no va a haber una democracia directa porque no estamos en Grecia. Por lo tanto, hay que elegir a los representantes. Aunque nosotros mandemos, va a haber representantes y representados. Va a haber quien manda y los mandados, aunque nosotros elijamos a quien manda. ¿Cómo limitar a los que mandan? ¿Cómo limitar a los representantes para que no violen la libertad? A través del derecho, a través de las constituciones. Distinguiendo entre un momento determinado en que el pueblo ejerce su poder constituyente, en que el pueblo en un momento libre, independientemente de todo lo anterior, más o menos, por lo menos jurídicamente, decide fijar las reglas del juego, decide tomar las decisiones básicas, decide establecer el marco en el que va a jugar la política, eso es el poder constituyente haciendo una constitución. Y después, los poderes que elegimos van a ser poderes constituidos, poderes, el legislativo, el ejecutivo, elegidos por nosotros cada 4 años, da lo mismo, cada 8, pero dentro y sujetos a la Constitución, al marco constitucional. Por eso, nosotros entendemos siempre que las constituciones, la Constitución significa, la Constitución es suprema, no porque las normas inferiores, cuando la contradicen, sean nulas. Esa es la consecuencia de que sea suprema. La Constitución es suprema porque viene de un poder distinto al resto de poderes. Viene del poder constituyente. Y por eso la supremacía de la Constitución no es más que la traducción del principio político de la soberanía popular en el principio jurídico de la supremacía de la Constitución. La Constitución es el marco porque hay una soberanía popular. Esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con lo que ha pasado en Cataluña. Es decir, los poderes constituidos, los parlamentos, el nacional, el catalán, etcétera, no pueden hacer lo que les dé la gana porque son poderes constituidos dentro de un marco constitucional que sobra del poder constituyente que emana de la soberanía nacional. Claro, esta idea del constitucionalismo funcionó durante el siglo XIX más o menos. Funcionó sobre todo en Estados Unidos. En Europa lo que pasó es que reafirmamos el principio de la soberanía nacional y por eso le cortamos la cabeza a Luis XVI y a María Antonieta también, pero lo que pasó en Europa es que cuando, como el cuento de Monterroso, cuando despertó todavía seguía, el dinosaurio seguía allí. Es decir, después de Luis XVI vino Luis XVIII y luego Carlos X y luego Luis Napoleón y luego Luis Felipe, perdón, y Napoleón III. Es decir, pervivió el principio monárquico como principio de legitimidad del poder. Y entonces el constitucionalismo tuvo que pactar y convivir, y por eso nuestras constituciones empiezan diciendo, todas las del XIX, la soberanía reside en el pueblo con el rey, que es la mejor manera de decir que no sabemos dónde está la soberanía, porque la soberanía, la última palabra, solo puede residir en uno. Bien, una vez que llegó la Primera Guerra Mundial y el sistema se fue ampliando el sufragio y se fue parlamentarizando, digamos que las constituciones lograron ser, después de la desaparición del principio monárquico, no de la monarquía, que ahora es simplemente una manera de ejercer la jefatura del Estado, es distinto, no es un principio de legitimación, no es el mundo antiguo. Ese mundo antiguo cae en la Primera Guerra Mundial, lo del libro de Zweig, El mundo de ayer. Esa caída del mundo antiguo hace que el Estado que se había construido liberal en el XIX, que compaginaba los dos principios, se convierta en un Estado democrático.
Pero ese ensayo de constitucionalismo se encuentra con la tensión entre la tentación soviética, la tentación de la Revolución del 17 y la tentación fascista. Y construimos todos los conceptos de constitución, el de constitución normativa, el de reforma, el de mutación, el de los poder constituyente, etcétera, jurídicamente en ese momento, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Se empieza a hablar de derecho constitucional entonces. Antes se hablaba de derecho público, de derecho administrativo, porque lo que había en el 19 era derecho administrativo, limitación del gobierno, que era lo que venía del rey. Bien, en ese periodo de entreguerras se construye el derecho constitucional y los conceptos de reforma y de poder constituyente, pero las constituciones se hunden, porque se hunden los sistemas democráticos. Va a venir la Segunda Guerra Mundial y nuestro concepto de constitución, el concepto de constitución de Europa, va a responder a la Segunda Guerra Mundial y lo que había pasado. Después de Auschwitz, no solo es que no se puede hacer poesía, como decía Adorno, después de Auschwitz, cuando el pueblo más avanzado culturalmente, cuando el pueblo donde íbamos a estudiar los juristas monta a unos cuantos millones, bastantes millones de judíos y los lleva a los campos de exterminio o los asesina directamente en el este, después de Auschwitz las constituciones solo podían ser derechos fundamentales, derechos intocables por el poder. La constitución más importante después de Europa, de la Segunda Guerra Mundial, es la alemana, la de la República Federal Alemana. Y empieza diciendo, los derechos, la dignidad del hombre es intocable, los poderes públicos tienen la obligación de defenderla y respetarla. Y el preámbulo de la declaración alemana dice, nosotros, responsables ante Dios y ante la historia, y empieza. Y los responsables ante Dios y la historia no es por la constitución que van a hacer, sino por lo que hicieron. Claro, estamos ante una Europa dividida, ante una Europa que ha perdido los imperios, que ha perdido la centralidad y que se encuentra dividida y la mitad ocupada. Recuerden ustedes que todavía nosotros, yo creo que yo todavía soy de los que tenía en la cabeza la Guerra Fría, las dos Europas. La famosa anécdota aquella de Marcelino Oreja que cuenta en sus memorias cuando va a visitar a Juan Pablo II y le dice Juan Pablo II, pues dentro de la próxima semana voy a visitar Praga. Y le dice Marcelino Oreja, qué alegría que su santidad visite Europa del Este. Y le dice el Papa, ¿cómo que del Este? Praga está en el centro de Europa. ¿Entienden? Es decir, claro, lo que no está, desde luego, en el centro de Europa es lo nuestro. Para nosotros todavía Budapest, etcétera, Varsovia, Cracovia, eran otro mundo, culturalmente. Ahora no, pero eran otro mundo. Bien, esta tensión de la Guerra Fría tiene mucho que ver con qué se construye del concepto de Constitución. El concepto de Constitución va a ser igual a derechos fundamentales, que lo van a impregnar todo, que van a estar en la Constitución, que van a estar por encima de cualquier poder público, y que se va a crear un órgano como el Tribunal Constitucional para protegerlos. Y todo el ordenamiento se va a leer no conforme a la Constitución, sino buscando la máxima efectividad de los derechos fundamentales. Y si un juez, una autoridad pública, interpreta una ley o una norma, no en un sentido contrario a la Constitución, sino en un sentido que siendo dentro de la Constitución no sea el que más efectividad le da a los derechos fundamentales, entonces está violando el propio derecho fundamental. Es decir, nuestro derecho constitucional se convierte por primera vez en un derecho de derechos. El derecho, la Constitución son los derechos. Esto se vio bien en la Constitución del 78, cuando lo primero que tenemos nosotros es un tribunal constitucional con un recurso de amparo. ¿Se acuerdan ustedes en los años 80 cómo todo el mundo decía que todo era inconstitucional? ¿Se acuerdan de que por primera vez teníamos instrumentos para proteger los derechos fundamentales? Manuel Javois, el periodista, cuenta que una vez tenía un piso alquilado en Santiago de Compostela cuando era estudiante y que cuando subía en el ascensor a las 7 de la mañana, después de haber ido de juerga, vio el acta que habían puesto del orden del día de la reunión de la comunidad de propietarios y ponía arreglo de la calefacción, arreglo del portal y luego ponía 3, comportamiento inconstitucional del vecino del tercero, que era él, que armaba las cuerdas. Bueno, esta idea de que por primera vez la Constitución es una norma jurídica vinculada. Constitución igual a derechos fundamentales y Constitución igual a otra cosa. Europa estaba absolutamente destrozada, lo saben de sobra. Habían muerto, morirán más gente por las enfermedades probablemente que en las batallas, quitando los soviéticos, que eran los que habían puesto los muertos. La mitad de Europa estaba bajo dominio soviético y la otra mitad estaba acostumbrada a una economía donde el Estado la controlaba porque había sido una economía de guerra, donde no era raro ver que los bancos, la energía, los transportes, la siderurgia estaban en manos del Estado. Y sobre todo había otra cosa, había la tentación de en una sociedad deshecha, en una sociedad donde se había acabado cualquier estructura, la tentación del modelo soviético. Esto, cuando se lo explico a gente a lo mejor que tiene hoy 18 años, les parece inverosímil. A ustedes y a mí no.
Es decir, lo de Sartre no era Neruda el que hablaba del papá Stalin cuando se muere, es también Sartre. Es decir, hubo una fascinación por el modelo. El modelo soviético era un modelo posible. Habían ganado la guerra, habían puesto la bandera en el Reich alemán. En los años, en el 50 al principio, antes, en el 40 y tanto, se celebraron las elecciones en Francia con De Gaulle y todavía el Partido Comunista Francés y el Partido Comunista Francés está con un resultado espectacular. Y en las primeras elecciones democráticas en Italia, poco menos que tienen que ir los americanos y los curas casa por casa y así todo el Partido Comunista saca un resultado espléndido. Y eran partidos, el de Togliatti, que dependían directamente de Moscú. Había que dar un modelo alternativo. Y el modelo alternativo se va a construir en un pacto político entre lo que quedaba de la derecha no fascista, los democristianos, y lo que quedaba de la izquierda no comunista, que eran los socialdemócratas. Entre gente como Adenauer, que había sido un viejo alcalde de Colonia metido en la cárcel por Hitler, democristiano, gente como Schleiermacher o Willy Brandt después, que había estado exiliado en Noruega. Un pacto político que se va a plasmar en un nuevo modelo de sociedad que será el estado del bienestar. Un sistema donde a cambio de una fuerte progresión en los impuestos, unos impuestos fuertemente progresivos, se produce una fuerte redistribución de la renta a través de servicios públicos. Lo que hoy tenemos, y que sigue siendo con todo lo de la crisis, un Estado que aparece en la Constitución y que no está en otros países. Lo de Woody Allen, de ¿qué le parece la democracia? A mí me gusta mucho, y lo de Estados Unidos tampoco está mal, trasládenlo al estado de bienestar. Estados Unidos tiene una democracia perfecta, mucho antes que la nuestra, pero no tiene Estado social, lo que se llamó Estado social o Estado de bienestar. A nadie en Europa, ustedes lo saben, a ustedes no se les ocurrió pensar que tenían que ahorrar para que sus hijos fueran a la universidad. Exactamente así. Es verdad que si vivían fuera y tal había que pagarlo, pero no así. No se les ocurrió que si su mujer tenía cáncer de pecho tenían que vender el piso. Y no se les ocurrió que tenían que estar ahorrando toda la vida si querían tener un mínimo seguro de una mínima pensión. Ya sé que las cosas para mí están incluso más complicadas. Pero ese modelo, el modelo de un seguro de desempleo, una pensión pública intergeneracional, una sanidad pública de calidad y una educación pública de calidad, eso fue el pacto que se hizo después de la guerra. Y se hizo precisamente para diferenciarnos de los otros. Y eso fue el modelo que empieza en Inglaterra, lo saben, por eso echaron a Churchill después de ganar la guerra, lo sacan al balcón, saluda y después pierde la guerra, pierde porque eran los laboristas los que encarnaban eso, Francia, Italia, etc. Y eso, ese pacto, esa manera de vivir que permitió el desarrollo en España incluso antes de la Constitución y después con la Constitución, eso se plasma en las Constituciones, donde aparecen los derechos sociales, donde se reconoce el modelo capitalista, propiedad privada y empresa, y a la vez los derechos sociales y la redistribución. La Constitución va a ser derechos fundamentales y estado de bienestar. Y se va a garantizar, por eso es muy importante que sea rígida y que esté por encima de los poderes constituidos, a través de un tribunal constitucional. Ese era el modelo. Cuando nosotros, y perdonen el tardar en el inicio, cuando nosotros llegamos al 78 no inventamos nada, estaba. Lo único que teníamos era que copiar. ¿Qué queríamos? Lo saben ustedes porque fueron la generación que lo quería. Ustedes querían un cambio tranquilo y se hizo a través del procedimiento de la transición política y la reforma y querían parecerse a Europa, querían un estado de bienestar, querían parecerse a Europa. Y eso fue lo que hicieron los constituyentes. Hicieron una constitución, la del 78, perfectamente homologable a cualquier modelo alemán, más parecido al modelo alemán o el italiano, porque en Francia el sistema era semipresidencial tras la constitución francesa de De Gaulle, pero exactamente equiparable. Había, sin embargo, un tema que era distinto, es decir, consagramos los derechos, más que nadie, con mucha más garantía y bastante más, afinando más, porque lo hicimos 20 años después, o 30, del 78 al 48, 30 años después. Hicimos también un Estado social donde nuestra Constitución recoge más o menos los derechos sociales y recoge el modelo como se concebía en aquella época. Pero teníamos, lo saben mejor que yo, un tercer problema. Había un elemento que no tenían los franceses y que no tenían los alemanes, probablemente, y que no tenían los italianos tampoco, a pesar de lo del Alto Edad, que era el elemento territorial, el problema territorial. Con la idea de una Constitución europea clausurábamos un poco los viejos problemas, el de la Iglesia, la laicidad o no laicidad, el del ejército, en fin, que se fueron clausurando. Pero teníamos un problema importante. Ya desde principios de siglo había habido un nacionalismo importante en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia en parte y en muchos sitios, que se había unido a unas reivindicaciones políticas que exigían un cierto autogobierno. Ustedes saben que esto encuentra una solución
más o menos inestable en la Segunda República, con el Estado integral, que se plasma en Cataluña, que tiene una Generalitat, por primera vez ahí sí que es Generalitat, no en la Edad Media, aunque solo sea el nombre, y imparten la guerra en el País Vasco y en Galicia, que se llega a votar, pero no se pone en funcionamiento porque ya estamos en guerra. Bueno, ¿cuál fue la solución constituyente? Pues una de las cosas que se puede decir de la Constitución que tenemos es que probablemente en este punto, que era donde más distantes estábamos, las fuerzas políticas estaban más distantes, el acuerdo fue menor y fue técnicamente de menor calidad, digamos. Es verdad que cuando decidimos hacer una Constitución de total consenso, poco a poco y consensuándolo todo, se trataba de una idea básica en España, superar las dos Españas. Eso es un plus, aparte de las constituciones de Alemania o Italia. En Alemania o en Italia se trataba de superar las dictaduras fascistas, etc. Aquí no se trataba solo de superar la dictadura, se trataba de las dos Españas. ¿Por qué? Porque la lectura que hicimos, yo creo que más o menos correcta, era que no se trataba solo de tener un problema de una dictadura de media España que había echado a media España, sino que había ocupado toda España, que decía Gil de Viedma, sino de superar aquello de que, decía Ángel González, la historia de España se parece a la morcilla de mi pueblo, está hecha con sangre, se repite. De superar las dos Españas de Machado. Y eso implicaba el consenso. Ese consenso se consiguió en casi todo, a veces haciendo trampas. Si no nos poníamos de acuerdo sobre el aborto, decíamos que todos tienen derecho a la vida y que solucione el Tribunal Constitucional. Si no nos poníamos de acuerdo en cómo estaba el Consejo General del Poder Judicial, decíamos que por ley orgánica se regulará y que solucione la ley orgánica posterior. Pero claro, en el tema de la organización territorial la cosa era más compleja. ¿Qué decidimos? Lo saben también. Yo creo que se tomaron 3 o 4 decisiones. La primera decisión que había que tomar era, ¿descentralizamos todo o solo una parte? Es decir, damos autonomía, se reconoce la autonomía a Cataluña, al País Vasco y quizá a Galicia, y todo lo demás no tiene autonomía, o hacemos todo autonomías para evitar la tensión Cataluña-España, Cataluña-resto de España. Esa decisión se toma incluso antes de la Constitución. La clase política empieza a constituir las preautonomías, ¿se acuerdan ustedes de las preautonomías? Con lo cual, cuando se llega al constituyente, prácticamente la decisión está tomada. Todo va a ser autonomía. No va a haber una España centralizada y 2 o 3 regiones particulares comunitarias. Segunda decisión que había que tomar. Claro, ¿todas las comunidades van a ser iguales o no? ¿Todas las comunidades autónomas van a tener las mismas competencias? ¿Todas las comunidades autónomas van a tener la misma descentralización, a pesar de que algunas claramente lo quieren y otras no? Claro, aquí ya se había producido un gesto, el pacto contra Tarradellas y la llegada de Tarradellas a la Barcelona, ¿se acuerdan?, etcétera. Se había hasta empalmado con la legislación, con la tradición republicana. Bueno, la decisión fue no decidir, en gran parte, y en parte también tomar el modelo de la Segunda República. Y yo creo que aquí nos equivocamos. Lo que se llamó el principio dispositivo. No dibujemos nada y que se vayan constituyendo en autonomías las provincias, según quieran ellas, y que vayan accediendo la autonomía con el nivel que más o menos quieran. Pero va a haber, y este es uno de los problemas que hizo, 2 niveles al principio. Las autonomías que han votado su estatuto en la Segunda República, Cataluña, el País Vasco y Galicia, podrán acceder a un tope, digamos, a un máximo de autonomía, a una autonomía mayor desde el principio. ¿Cómo se accede a la autonomía y cómo se tiene competencias? Metiéndolo en una ley orgánica que se pacta entre la autonomía y el gobierno, que se llamarán estatutos de autonomía. Los estatutos de autonomía decidirían qué competencias tenían, pero estas 3 podían decidir en su estatuto tener las competencias máximas. Mientras que el resto, si quería constituirse en autonomías, que se veía que sí porque había preautonomías, podía coger en su estatuto un nivel más bajo de competencias durante 5 años. Y después tendría que reformar el estatuto para tener un nivel superior. Pero claro, en la Constitución no se adopta un sistema, digamos, federal en el sentido de, oiga, una lista competencias del Estado y el resto, para todos igual, las competencias de las comunidades autónomas. No se dice qué competencias autónomas hay. Hay un artículo muy famoso de un presidente del Tribunal Constitucional que habla de la curiosidad del jurista persa, copiando las cartas de Montesquieu cuando dice, si a la Francia del antiguo régimen, llegara un jurista persa y preguntara qué ley estaba vigente, nadie lo sabía, porque en el siglo XVIII era un follón, no había codificación siquiera.
Bueno, pues aquí, decía nuestro presidente del Tribunal Constitucional, si alguien llegara en el 70, en el 90, si llega a España un jurista persa y coge la Constitución y quiere saber cuántas autonomías hay, qué competencias tienen, cómo se llaman las autonomías, no lo encontraría en la Constitución. La Constitución deja el proceso de construcción del Estado autonómico abierto, lo deja a disposición de quien se constituya como autonomía y lo deja a disposición de lo que decidan los estatutos de cada autonomía. Claro, esto iba a tener problemas. En primer lugar, porque el sistema era terriblemente ambiguo. No se sabía ni hasta dónde se podía llegar, ni qué instrumentos tenía el Estado para coordinar, ni cómo podían hacer exactamente cuál era el nivel, digamos, en las fuentes del estatuto. Era una ley orgánica, era como una constitución interior, no se sabía. Y lo segundo, claro, establecía una dinámica peligrosa en la que el desarrollo de las autonomías, del Estado autonómico, dependía de las propias autonomías, porque no estaba fijado en la Constitución exactamente, y además dependía del propio Tribunal Constitucional, que era el que iba a decir una vez, cada vez, si esta competencia hay que entenderla así, hay que entenderla así, esto que dice el Estatuto debe de ser así, debe de ser así. Es decir, un Estado autonómico abierto, un Estado autonómico como el integral, absolutamente abierto, y un Estado jurisdiccional, un Estado donde el Tribunal Constitucional definía todo. ¿Por qué logramos así todo ser el país que pasó de la máxima centralización, o casi la máxima centralización, a la máxima descentralización en 20 años? ¿Cómo conseguimos ese milagro, si quieren ustedes? Pues lo conseguimos a base de un sistema político muy estable, donde los dos grandes partidos pactaban entre ellos, y también luego con los nacionalistas, pero entre ellos, y iban definiendo cómo se iban construyendo las fases del Estado autonómico para todos. Pactos del 92, Felipe González y Manuel Fraga. Vamos a hacer, perdón, Calvo Sotelo y Felipe González ahí. Pacto del 82, quiero decir, del 81, la LOAPA, un momento después del golpe de Estado. Vamos a hacer que todas las comunidades autónomas de menor altura, las de la lenta, tengan las mismas instituciones, tengan las mismas competencias, a pesar de que ellos podrían pedir lo que quieran. Que todos los estatutos de las que están abajo tengan las mismas competencias. Segundo elemento, en el 92, pacto de Aznar con Felipe González. Ahora vamos a darles más competencias, porque ya han pasado 5 años, para que tengan más competencias, lo vamos a hacer por ley y luego que reformen su estatuto. Claro, todas iban al mismo ritmo, las de vía lenta, porque en todas los sistemas de partidos eran igual que el nacional. Porque por mucho que se dijera entonces, el presidente del gobierno llamaba al presidente de La Rioja o al presidente de Castilla y León, y el presidente de Castilla y León o de La Rioja se cuadraba. Y se cuadraba porque el que le llamaba no era el presidente del gobierno, era el jefe del partido. Y el poder estaba en la cúpula de los partidos. Y en la cúpula de los partidos se podía decidir que todos los estatutos de autonomía se cambiaran. Esto para las de vía lenta. Con las de vía rápida, Cataluña y País Vasco, aparte del tema del terrorismo, se negociaba. Claro, el sistema generó una lógica competitiva por la cual, cuando en el 92 las comunidades que tenían menos competencias lograron tener más, las comunidades como Cataluña y el País Vasco dijeron, bueno, pues yo quiero todavía más, porque yo no soy Murcia, porque yo tengo una historia, un sentimiento cultural y un partidos nacionalistas que no lo tienen Murcia o La Rioja. ¿Qué es esto? Ya desde el principio el esquema se les fue de las manos. Se les fue de las manos porque Andalucía dijo, el Partido Socialista en Andalucía dijo que no, que ellos no querían ser de segunda, que querían ser de primera, que querían tener todas las competencias desde el principio. Y tuvieron que hacer un referéndum, el gobierno de Suárez dijo abstente en el referéndum y el Partido Socialista dijo, hasta Clavero Arévalo, que era ministro, tuvo que dimitir y dijo, no, no, queremos todas. De ahí viene la hegemonía del Partido Socialista en Andalucía todavía en parte, es decir, de la identificación de la autonomía con el Partido Socialista y el declive de la UCD en aquel momento. Bueno, Andalucía fue de las que iban en cabeza también, con Cataluña y el País Vasco. Luego hicieron una ley de delegación que también Canarias, y luego también Valencia, es decir, y luego Navarra. Nunca fue parecido. Y por otra parte había otra cosa que les hacía muy distintas. País Vasco y Navarra tenían, además, metido en la Constitución, para que por lo menos se abstuvieran, una disposición adicional donde se les reconocía el régimen foral. Es decir, un sistema de financiación por el cual ellos recaudan todos los impuestos
y negocian el cupo cada cierto tiempo, cada ciertos años, con el Estado de lo que cuesta los servicios del Estado en el País Vasco, en Navarra. Mire usted, la policía, las fronteras y los aeropuertos cuesta tanto, eso se lo doy. Pero quien recauda los impuestos, quien los gestiona, quien los pone, son las autonomías. En el País Vasco y Navarra, las diputaciones provinciales. Un sistema que no tiene ningún país de Europa. Claro, el problema de este sistema es que una vez que se igualaron y las comunidades como Cataluña querían más, iniciaron una especie de proceso de reforma, las que tenían más hacia adelante. En el País Vasco eso chocó fue lo que se llamó el Plan Ibarretxe, que al final se para en el Parlamento Vasco, en el Parlamento Español, porque no tienen base política. El PNV termina aliándose, digamos, con el nacionalismo más independentista, pero necesita incluso el apoyo de HB en aquel momento, la abstención de 2 o 3 diputados, para hacer una especie de reforma que en el fondo era una especie de pacto confederal. Aquello no cuadraba. Y los dos grandes partidos se pusieron enfrente, por lo tanto se necesitaba el voto del Parlamento Vasco y el de España, el del Parlamento Nacional, quiero decir, por lo tanto no salió. Pero en Cataluña se produjo un movimiento, digamos, distinto. En Cataluña, en el 2000 estamos llegando al final del puyolismo, al final de la hegemonía de CiU. Pujol gobierna con el apoyo tácito del PP, de la derecha nacional, a cambio del apoyo en Madrid el gobierno en minoría de Aznar de la primera legislatura 96-2000. Claro, en el 2000, Aznar, el PP, saca mayoría absoluta, ya no necesita a los nacionalistas, y endurece un poco la política. Se pasa de aquello de, acuérdense ustedes, en el 96, cuando Aznar gana las elecciones, sale en televisión y se ve en Génova que empiezan a cantar aquello de Pujol enano habla castellano, y la cara de Aznar sabiendo que necesita los votos de los catalanes, ¿no? Y fue por aquello, por lo de hablo un poco de catalán en la intimidad, en fin, se cedió muchas cosas, ¿no? Otra vez se iba cediendo competencias según se necesitaba el pacto, como Felipe González en el 93. Bien, ya no necesitan, 2000, ya no se necesita el apoyo nacionalista, pero además se van a celebrar elecciones, se supone en el 4, y el Partido Socialista, yo creo que pensando que no se iban a ganar, y en unas declaraciones un tanto extrañas, Zapatero dice que va a aceptar, el candidato a la presidencia del PSOE, que va a aceptar cualquier reforma del estatuto que venga de Cataluña. En el 2003 había ganado Convergencia y Unión, pero había posibilidades de formar un gobierno de izquierdas, y en el 2003 estaba el tripartito. El Partido Socialista Catalán había pactado con Esquerra Republicana de Cataluña y con Izquierda Unida y habían desplazado a Pujol y habían formado un gobierno de izquierdas, pero muy nacionalista. ¿Qué podían ofrecer? Un nuevo estatuto. Eso es lo que Zapatero, en plenas elecciones en el 2003, dice que va a aceptar en el Parlamento Nacional, llegue lo que llegue. El PSOE gana las elecciones, después del atentado, gana las elecciones de todas formas, y el sistema se propulsa. Y se va a reformar el estatuto corriendo más en Cataluña a ver quién es quién avanza más en la descentralización. Porque la izquierda quería ser nacionalista, quería demostrar que el estatuto era una nueva fase, y los nacionalistas de Convergencia y Unión, que estaban en la oposición, dijeron, pues ahora que estamos en la oposición pedimos 2 tazas. Se aprueba un proyecto que llega a Madrid, y en Madrid se pacta, y se pacta rarísimo, porque se pacta el presidente del gobierno con la oposición que era CiU, dejando a los otros, y al final el partido de la oposición, el PP, queda fuera del pacto, y el partido de Esquerra Republicana también queda fuera del pacto. Y se dice, bueno, lo hemos arreglado un poco, lo hemos cepillado, que decía Alfonso Guerra, pero después esto lo va a tener que arreglar el Tribunal Constitucional. Claro, fíjense ustedes que los estatutos, como el de catalán, se aprueba por una mayoría muy cualificada en el Parlamento catalán, es necesario, muy cualificada en el Parlamento Nacional, mayoría absoluta. Aunque no se contó con el PP, mayoría absoluta, salió, lo tenían. Y después referéndum en Cataluña. El referéndum tuvo muy poca participación, pero hubo un referéndum que aprobó el estatuto. Oponer a eso una sentencia del Tribunal Constitucional después es un problema importante siempre. Es perfecto en términos jurídicos, pero es un problema importante siempre, de legitimidad, de choques de legitimidades. Eso es lo que pasó. Un Tribunal Constitucional muy tensado políticamente, donde empezaron a jugar una muerte, una recusación, una ley para que la presidenta siguiera teniendo el voto de calidad, en fin, donde los periódicos ponían 6-6, 5-5, vamos empatando, no vamos empatando, hizo que cuando el tribunal hiciera la sentencia sobre si el estatuto era constitucional o no, muy tarde, tardó bastante, tardó pues desde el 2006 hasta el 2010, la famosa sentencia 31 de 2010,
se hubiera generado un clima ya de oposición en Cataluña muy importante. La idea es, vienen a por nosotros. Y por eso, antes de la sentencia, se hizo un editorial de todos los periódicos. Enrique Juliana, que estuvo aquí hace poco dando una conferencia, era uno de los autores de el que escribió aquella editorial, diciendo: no vamos a tolerar que el tribunal recorte un estatuto que hemos aprobado nosotros. Cuando la sentencia se publica, la sentencia desmonta, luego entramos si quieren, algunas cosas del estatuto, pero solo algunas cosas del estatuto. Digamos, el intento del estatuto de establecer una relación bilateral, de definir las competencias desde el estatuto, de establecer una financiación, y luego toca pero en general sigue la línea de lo que venía diciendo el Tribunal Constitucional. Lo que pasa es que además toca la definición que se había hecho de Cataluña como una nación en el preámbulo, que no tenía fuerza jurídica. Y aquello políticamente fue la bomba. La manifestación de después fue: nosotros somos una nación. Ya saben que el artículo 2 habla de nacionalidades y de autonomía. Bien, a partir de ahí, no se lo cuento, viene toda la carrera hacia el secesionismo catalán. Pero ojo, las sentencias del 2010, se convocan elecciones y Convergencia y Unión gana, porque aquella sentencia y aquella manifestación fue la clave del declive de Montilla y del Partido Socialista y del tripartito. Y ahí, cuando gana el MAS, Artur Mas y los nacionalistas, de repente estalla la crisis económica. Y se producen los recortes, porque Mas era el más mercliano de toda España. Y tienen que entrar los diputados, tiene que escapar él del Parlamento en aeropuerto, en helicóptero. Es decir, se junta la crisis política con la crisis económica. Y hay una carrera hacia adelante. En el 2012 hay una reunión entre los dos presidentes en que él pide un sistema de financiación más o menos como el vasco, que sabe que no se lo pueden dar en aquel momento, eso también es verdad. Se vuelven a convocar elecciones en el 13 y ahí ya tenemos las dos legislaturas, del 13 al 15 y del 15 al 17, en que el camino es hacia el salto afuera de la Constitución. Lo que se produce es simplemente la vulneración de la doctrina del Tribunal Constitucional y de la Constitución. Nuestro tribunal dijo siempre: en España no hay cláusulas de intangibilidad. Se puede cambiar todo, pero se tiene que cambiar por reforma. Ningún país del mundo reconoce el derecho a la secesión en un ordenamiento constitucional normal. Lo que pasa es que lo llamaron derecho a la autodeterminación o derecho a decidir, políticamente más claro. Pero en todos los países donde hay constitución escrita no puede producirse un referéndum sobre si uno se va o no se va, porque esa es una decisión que hay que tomar vía reforma de la Constitución y corresponde al poder constituyente, que es el pueblo español. Eso mismo lo dijo el Tribunal Constitucional alemán, eso mismo lo dijo el Tribunal Constitucional italiano y eso es lo que dijo el Tribunal Constitucional español. El Tribunal Constitucional español al principio lo que dijo también es: bueno, hombre, pero se pueden hacer cosas que fomenten el debate para ver si el día de mañana hay una reforma, etcétera. En ese sentido se puede interpretar lo del derecho a decidir. Y bueno, fue un camino de saltarse la legislación. En septiembre del 2017 el Parlamento catalán aprueba unas normas, además vulnerando mucho el derecho de las minorías en el Parlamento, donde se dice: uno, que no se va a respetar el marco constitucional, expresamente. Dos, que no se somete a ninguna autoridad pública española. Y tres, que se va a celebrar el referéndum. Saben que se celebró un amago de referéndum, donde se dijo que no era referéndum, que se declaró inconstitucional, y después se celebró el referéndum, la represión y lo que ustedes saben. Al final, la declaración de independencia y la aplicación del 155. Luego, ¿qué pasa en España? ¿Qué ha pasado ahora para que hablemos de reforma? Pues yo creo que pasan tres cosas. Por una parte, lo que les he contado, que tenemos una crisis territorial importantísima. Una de las decisiones, o la no decisión de la Constitución del 78, eso nos ha fallado. Es decir, hicimos una Constitución para ser como Europa, hicimos una Constitución que era un pacto político para las dos Españas, y hicimos una Constitución para solucionar el problema catalán y el vasco. Y no lo hemos solucionado. Eso es lo que nos pasa hoy, el tercer problema. Y no sabemos cómo solucionarlo. Ni es fácil, luego hablamos si quieren ustedes. Y junto a esto, en este contexto, se ha producido una crisis importantísima de legitimidad del sistema político, de legitimidad del sistema democrático, de calidad democrática, incluso más profundo, y una crisis muy importante económica. La crisis económica repercute en la política y no se la voy a explicar y lo hemos sufrido todos. Pero esa es una crisis general, es una crisis europea. El modelo del Estado de Bienestar ha sufrido.
Y el modelo al que querían ir ustedes a Europa, pues como lo de Ortega, se nos ha vuelto un poco loco el modelo. Digamos que Europa ha tomado, era muy bien Europa cuando mandaba los fondos para hacer el AVE, pero cuando el Banco Central Europeo respondía a los intereses de Alemania, pues entonces no tan bien. Es decir, el modelo de integración europea está en crisis y, por lo tanto, además, eso ha aumentado la crisis económica. Una crisis económica que se ha cebado en las clases medias, que eran los que habían hecho el Estado de Bienestar y la Constitución, que se ha cebado en nosotros, más o menos. Y ha afectado mucho a la generación que viene después. Pero junto a la crisis económica, y en parte por la crisis económica, se ha producido a la vez una crisis política importantísima, que es europea, que es general, y que en España se acentúa. Se acentúa primero porque es uno de los países con más niveles de corrupción política visibles. Es decir, no se puede hablar hoy de Constitución sin hablar de corrupción. Y de corrupción no como, digamos, algo penal, que también, sino la corrupción como, digamos, el falseamiento permanente del sistema, si quieren. Lo que Maquiavelo decía, hay corrupción en un país, en una ciudad, decía, cuando todo el mundo sabe que si hace lo que tiene que hacer, en vez de lo que está haciendo, va a camino de su perdición. Es decir, cuando se mantiene una doble moral, lo que todos decimos que hay que hacer y lo que hacemos, lo que todos decimos que hay que hacer con la renta y lo que pagamos. Y hay corrupción también cuando, digamos, el sistema, hay corrupción sistémica por el estado de partidos. Nosotros optamos, como casi toda Europa, por un modelo de estado de partidos que iban a ser los agentes de la democracia. Todo el modelo que les conté, que les he contado y que ustedes conocen de derechos fundamentales, estado de bienestar, constitución igual a eso, hay que ponerle también igual a estado de partidos. Es decir, a un Estado donde los instrumentos de democracia directa eran muy pequeños y los partidos eran organizaciones estables, sólidas, pagadas por el Estado, favorecidas por una legislación electoral que favorecía el establishment, quien sacaba mejores resultados tenía más financiación, luego sacaba mejores resultados, por un sistema que fomentaba el bipartidismo, en fin, primamos la estabilidad frente al pluralismo, una opción perfectamente democrática, pero una opción real. Aquí quien hacía política eran los partidos. Porque nosotros estábamos como lo de John Lennon. La vida política era lo que pasaba a nuestro lado, mientras nosotros hacíamos otra cosa. Claro, en el momento en que los partidos necesitan una financiación mucho más alta de la que hipócritamente quieren concederse en las leyes, empieza el sistema de financiación alegal, ilegal del partido, el que coge, no para que le compren al concejal, sino cuando las compañías de autobuses llegan y le dicen a los dos secretarios generales, toma, para que te acuerdes de nosotros, por si ganas. Cuando quien tiene la bolsa del dinero negro tiene el poder en el partido y también puede quedarse una parte. Esa ha sido la lógica del sistema. Eso ha sido la lógica. Y todo el mundo lo sabía. Es verdad, todo el mundo lo sabía más o menos. Aquí no es lo de, ay, Dios mío, lo de Casablanca, se juega. Pero esa mezcla de la crisis de la corrupción, de la crisis del estado de partidos, de los propios partidos, porque el problema es que hicimos un estado de partidos muy fuerte, donde todo eran los partidos. Tarde, lo hicimos en el 78, en un momento en que los partidos se estaban cayendo de las manos, porque se estaba acabando la ideología. Los partidos antes eran iglesias, uno era socialdemócrata, o comunista o democristiano, casi por la casa del pueblo, el otro era una manera de ver la vida, era una ideología. Como dice, hoy el libro más vendido en ciencia política es uno que se llama de Peter May, que se llama Gobernando el vacío. Y dice, el problema es que los partidos ya no existen, y algo de razón tiene. Miren ustedes, les encomendamos todo, el sistema electoral, el sistema, la representación, el Parlamento, etcétera, con una disciplina exagerada. Miren ustedes cuántos militantes tiene el Partido Socialista en Salamanca, o cuántos militantes tiene el Partido Popular en Murcia. Son cifras realmente ridículas. Lo cual hace, por cierto, que dices, democratizar los partidos, hacer elecciones internas, por ejemplo. Claro, las primarias responden a la lógica del partido, que son 4. Los partidos se han vaciado. Y una vez que se han vaciado, además, no sirven para, digamos, se han retirado hacia las instituciones. Nosotros como ciudadanos nos hemos retirado hacia nuestra casa y los partidos se han refugiado en las instituciones. Y en el medio queda el vacío. La función de representación, de interrelación, se rompe. Estas 3 cosas es lo que hace que alguien se plantee, o mucha gente se plantee, bueno, ¿y por qué no reformamos algo la Constitución? 5 minutos, les dedico a esto, 10 minutos si quieren, porque luego si quieren estamos y vamos avanzando. Bueno, claro, las constituciones son obra del poder constituyente y tienen una vocación de permanencia, pero lo cierto es que son la única norma que tiene un mecanismo propio de reforma.
¿Por qué? Para adaptar la Constitución al tiempo. La reforma constitucional, los procedimientos que establecen, o sea, ninguna ley tiene un procedimiento para reformarse a sí misma. Una ley se reforma por otra ley posterior. Se reforma o se deroga. Mientras que las constituciones, que son la norma jurídica suprema, establecen un procedimiento específico para su propia reforma. Es un procedimiento por el cual el poder constituyente emerge como poder constituido, por el cual se permite el cambio para la permanencia. Se reforma la Constitución para no cambiar de Constitución. Se cambia la Constitución para no cambiar de Constitución. La reforma es un mecanismo defensivo de las Constituciones. Es una manera de adaptar la Constitución a los nuevos tiempos, garantizando la permanencia de la Constitución y la permanencia del Estado. Hay muchos mecanismos de garantizar la Constitución, de reformar la Constitución, si quieren ustedes. Nosotros optamos por un mecanismo doble, está en el título 10º de la Constitución. Y hay que ser conscientes de esto por un motivo, porque la pregunta es, bueno, tenemos una crisis muy importante y han pasado muchas cosas. ¿Por qué en 30 años no hemos cambiado nunca la Constitución española prácticamente? Cambiamos una cosa en el 92, en el artículo 13, como firmábamos el Tratado de Maastricht, dijimos que en virtud de tratados internacionales tendrían los extranjeros, los no nacionales, tenían derecho en las elecciones municipales a votar al sufragio activo y pasivo. Es decir, que los ingleses, ahora los ingleses ya no, los franceses pueden ser concejales en un pueblecito de Alicante. Eso es lo único que se cambió, una vez. Y la otra, un cambio importante, la del 135, para garantizar constitucionalmente la prioridad en el pago de la deuda y la estabilidad presupuestaria. Una llamada de teléfono entre Rajoy y el presidente Zapatero en el 2011. Pero son 2 artículos en 30 años. Esto es muy raro. Las constituciones se cambian bastante. Alemania ha cambiado 40 veces. Italia ha cambiado muchísimas veces. ¿Por qué nosotros no hemos cambiado? Yo creo que por 4 cosas. La primera, porque identificamos siempre que para cambiar la Constitución se necesita igual o más consenso que para hacerlo. Y esto probablemente sea un poco de fallo. Tenemos 2 procedimientos que exigen mayorías amplias, 2/3 partes, 3/5 partes, es decir, un consenso importante. Pero para reformar la Constitución probablemente no se necesite una mayoría tan impresionante como la para hacer la Constitución. Las 2 Españas ya están superadas. Es decir, ahora partimos no del vacío para darnos las reglas del juego. Ahora lo que hay que cambiar es unas reglas del juego concretas y determinadas. Por lo tanto, no se necesita la casi unanimidad de la Constitución española. Y no lo cambiamos, y por eso no lo cambiamos porque nos da miedo. Es lo mismo que lo que pasó en la transición. Es decir, nos da miedo, como se dice ahora, abrir el melón y no volver a cerrarlo. No volver a encontrar los consensos. ¿Por qué? Porque se identificó el pacto de la transición política con el valor de la Constitución española. Por eso la gente, cuando critica ahora la transición política mucho, lo que está criticando, lo que pretende muchas veces es criticar, más allá del valor histórico, la Constitución española del 78. Santos Juliá, en el libro que tiene sobre la transición política, empieza diciendo eso. Dice, miren, hoy hablar de la transición política no es hablar de historia, es hablar de política. Porque la legitimidad del pacto de la transición se pasó al texto constitucional. Y el texto ha durado no por lo bien que lo hacía, el texto ha durado por el símbolo, el valor taumatúrgico de un consenso que se tiene miedo de no volver a encontrar. Ese es el primer dato, mejor no tocarlo. La segunda, yo creo que no se ha cambiado, entre otras cosas, porque la vida política se ha acostumbrado a ir, en parte, por otra parte, del texto constitucional. Los acuerdos políticos, la práctica política, cada día ha tenido menos exigencia de respetar el espíritu constitucional. No ha habido una práctica contraria a la Constitución, pero sí ha habido una práctica de hacer las cosas un poco aparte o malamente desde el punto de vista constitucional. Lo del Consejo General del Poder Judicial es un ejemplo entre 20.000. De imponer una visión partitocrática sobre la exigencia ética que suponía y normativa que suponía la Constitución. Los partidos políticos estaban tan a gusto que no hacía falta cambiarlo, la cambiamos de otra manera. En tercer lugar, no se ha cambiado la Constitución porque no hacía falta cambiarla porque se ha cambiado de otra manera. Se ha cambiado a través de la interpretación constitucional, de lo que se llaman las mutaciones constitucionales. El cambio del sentido sin cambiar la letra. 2 cosas. 1, todo el desarrollo autonómico a través de pactos. 2, la integración en Europa. Hoy nos hemos integrado en un sistema o en un ordenamiento distinto. El 70% de las normas jurídicas no son españolas estrictamente, sino de la Unión Europea.
La Constitución ya no es la cúspide del ordenamiento, es como mucho la pantalla donde se entra y se llega a otros ordenamientos. Se habla de pérdida de centralidad de la Constitución, se habla de pérdida de normatividad de la Constitución. Hoy día, la Constitución, una norma ínfima de la Unión Europea, si te trata de un tema de competencias que ha sido derivado a la Unión Europea, puede un funcionario desaplicar incluso artículos constitucionales para aplicar el derecho comunitario. El derecho comunitario tiene primacía y vigencia directa sobre todo el ordenamiento español y en ocasiones incluso sobre la letra de la Constitución. Y en la práctica ha volado toda la Constitución económica. Es decir, la Constitución económica se dice que en España se puede hacer planificaciones económicas, leyes de intervención, etc. Todo eso en la Unión Europea ya no tiene sentido. Ya no tenemos un solo texto constitucional. Se habla de multinivel, de muchos niveles constitucionales. Nuestra Carta en los derechos fundamentales es lo mismo. ¿Cómo se interpretan los derechos fundamentales? ¿Con la letra de la Constitución? No. Hoy se interpreta con la letra de la Constitución, con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, con la Carta de Derechos de la Unión Europea, con 3 o 4 tribunales que además no están jerarquizados y no dicen lo mismo. Es decir, el tema es infinitamente... Nuestro sistema ha cambiado del todo. Cuando ustedes votaron la Constitución no había ni autonomías ni Europa. Hoy no significa nada lo mismo de lo que dice la Constitución y, sin embargo, no se ha reformado porque se ha mutado la Constitución. Y por último, y con esto termino, y luego si quieren hablamos de lo que se puede cambiar o no se puede cambiar, no se ha cambiado el tema, y lo decía muy bien Rubio Llorente, porque seguimos sin decidir la cuestión fundamental, la cuestión autonómica. Van a tener todas las comunidades autónomas el mismo nivel competencial, van a ser todas las comunidades autónomas iguales. Esa es una decisión que hay que tomar. Y eso fue una decisión que no se tomó. Por eso, si se produce una reforma, va a ser casi constituyente, no en el sentido de una constitución nueva, sino en el sentido de que hay que tomar una decisión sobre un vacío. Y esa decisión es muy compleja, porque, de hecho, si se reforma la Constitución hay que hacer 3 cosas. Tomar esa decisión. Cualquiera de las 2 opciones vale, pero hay que tomarla. De hecho, se dejó al futuro. Los constituyentes no lo hicieron. Y cerrar eso es dificilísimo, porque además ahora los partidos políticos ya no mandan desde Madrid a las cúpulas, porque como el Estado autonómico se ha desarrollado, ahora tiene más poder la presidenta de Andalucía que el secretario general del partido. Ahora ya no se llama por teléfono y le dice cuádrate. Y dices, oye, no, Andalucía no. Y es donde está el poder. Y hemos llegado a unos niveles de avance, lo saben ustedes porque se vio que había del Estado en Cataluña, la Guardia Civil y los jueces, poco más. Hemos llegado a un nivel de descentralización que ya la lucha es muy roza ya efectivamente el otro nivel. Es decir, poco podemos negociar en ese sentido. Decía Rubio Llorente, habría que ser idiota, además de profesor de universidad, para no darse cuenta de lo difícil que es esto. Él pensaba que las 2 cosas eran muy parecidas, de todas formas. Pero bueno, es decir, y tenemos que ser conscientes además que esa decisión que se tome probablemente puede ser una decisión que se tome uno ya y del todo, que será parcial, que habrá que compaginarla con gestos, que hay que negociar. Y el problema es que eso implica un nivel de negociación muy importante con una parte de la sociedad catalana que no quiere negociar eso, que no quiere negociar la reforma, que quiere otra cosa. Y hay una parte a la que hay que convencer. Y es una negociación que tendrá que ser parcial y que durará tiempo y que tendrá que desarrollarse en el tiempo, porque los constitucionalistas hemos sabido siempre que los procesos de descentralización y concentración son procesos en el tiempo. Cuando los estados son fuertes, a veces concentran. Cuando son más débiles, desconcentran, se federalizan. No hay estados federales, hay federalizaciones. Hay elementos confederales en los estados federales, hay pactos. Hay maneras de sostener la unidad política distribuyendo el poder. Y esa es una labor que les tocaría teóricamente a mi generación, que no veo que vaya camino de hacerla y por lo menos que lo ha hecho bastante peor que la que lo han hecho ustedes. Muchas gracias. Si les parece, como yo no quería aburrirles, queda mucho, qué cosas se pueden reformar, qué no, concretamente, o qué no reformar. Si les parece, si preguntan ustedes, vamos, sí, perdone. Perdón. Que hay que perder el miedo a llamar nación de naciones, que hay que perder el miedo a llamar federado, Estado federado, como
quiera. Y además que las diferencias que otros alegan de que ellos más porque son diferentes, o sea, que todos tuvieran las mismas competencias, pero las diferencias vendrían de cómo las ejercen. Claro. Bueno, ya hay diferencias en cuanto a la lengua, en cuanto a tal, reconocidas constitucionalmente, y el sistema federal también. Desde el punto de vista del derecho constitucional, es verdad que los nombres de la cosa no son tan importantes. Nuestro artículo 2 habla de nacionalidades y regiones. Es decir, tiene que quedar claro, en cualquier pacto tiene que quedar claro que hay un poder constituyente que es el del pueblo español. Yo creo, eso sería lo primero. Lo segundo, reconocer que podía haber una especie de derecho de referéndum de autodeterminación sería reconocer que no hay un poder constituyente, luego yo creo que queda fuera. ¿Cuál es la idea? Negociar un pacto donde al votar la reforma de la Constitución, en el fondo se esté votando también el nuevo acuerdo en Cataluña. Y con una nueva reforma constitucional, con un pequeño ajuste, por ejemplo, una disposición, no un pequeño, muy importante, con una disposición adicional, etcétera, se puede hacer un nuevo estatuto de autonomía que puedan volver a votar. Es decir, jurídicamente sería posible encontrar fórmulas. Uno invita a catedráticos de constitucional catalanes, vienen aquí como escondidos, es decir, con un poco de vergüenza, y van a las reuniones de la Junta de Profesores de la Facultad, discutimos estos temas y salen extrañadísimos de hasta qué punto, hablando en términos jurídicos, la cosa es bastante razonable. Quiero decir, a nadie le escandaliza mucho una disposición adicional sobre Cataluña, porque ya hay una disposición adicional sobre el País Vasco, es decir, se pueden encontrar algo. El problema es político, el problema es de tiempos, el problema es ir encontrando con quién negociar y cómo negociar. Encontrar lugares propicios y de voluntad de encontrar acuerdos. Yo creo, además, que no solo hay que tomar una decisión, hay que reformar otras cosas, la cláusula europea, si se quiere algunos derechos, pero todo lo demás puede esperar o puede hacerse, sería bueno, pero no es necesario. Esto es necesario. Y hay que decidir si iniciamos un proceso de reformas antes de lo de Cataluña o esperamos a intentar solucionar lo de Cataluña, o lo hacemos a la vez. Claro, y también hay que tener en cuenta que nuestro sistema de reforma constitucional, siempre pensamos, la reforma va a tener que ser por consenso de todos, etc. Esto probablemente no sea así. Dentro de lo que hay que lograr es consensos donde no se aparte verticalmente. Yo diría, en lo de Cataluña hay que conseguir el máximo consenso posible, sobre todo con la parte catalana. No se puede dejar a un gran partido fuera, como fue el Estatuto de Autonomía, que se dejó en la reforma al PP, por ejemplo. No se podría dejar a otro ahora fuera, pero tampoco a los nacionalistas. Y en el resto de reformas, que son interesantes, habría que procurar, por ejemplo, no dejar a la izquierda fuera, no dejar a los nuevos fuera, no dejar a los nacionalistas fuera. Es decir, vale que un partido se quede fuera, si es pequeño o si es uno, pero no cortes verticales. Y piensen que ahora, en contra de lo que parece, las reformas se van a someter a referéndum. Porque hay ciertas reformas, las que afectan a lo fundamental, pocas, que tendría que ser el referéndum obligatorio. Pero las demás, con que un 10%, 35 diputados lo pidan, va a haber referéndum. Si iniciamos un proceso de reformas, la verdad es que vamos a ir al modelo italiano, donde se propone una reforma, se discute y el pueblo la vota. Y si sale que no, pues no, y volvemos a otra reforma. Es decir, no hemos pensado en todo esto. Y tenemos un problema que, en fin, es menor para tal, pero que es importante. Como nunca pensamos que íbamos a aplicar el procedimiento de reforma, nuestra reforma constitucional, el título 10, los reglamentos parlamentarios, todas las normas que tenemos para la reforma son un absoluto desastre. Por ejemplo, nadie dice quién controla el procedimiento de reforma. Hay dos procedimientos. Si se afecta a la corona, al título preliminar o a los derechos fundamentales más importantes, hay que seguir un procedimiento muy difícil, el 168. Si no, el 167. Bueno, ¿y quién lo decide? Y en el caso que unos quieran ir por el 167 y digan, no, que tiene que ser el 168, ¿quién lo decide? ¿El Tribunal Constitucional? No está dicho. Ni en la Constitución ni en ningún sitio. En el 168 se dice, y si el Senado no dice nada, se acabó la reforma. Y dicen, pero una comisión mixta o algo, ya, pero no lo dice en ningún sitio. Y cuando las reformas vayan a ser conflictivas, la parte que va perdiendo dirá siempre, ojo, estás haciendo trampas, porque estás interpretando la norma como quieras. Luego les digo, lo primero que habría que reformar es el procedimiento de reforma constitucional, con lo cual nos metemos en un lío medianejo, ¿de acuerdo? Pero eso es lo primero, porque si vamos a ir a una reforma que se vote, entonces vamos a tener problemas porque no todos van a poner lo mismo y no tenemos claras las reglas de la reforma constitucional, porque nunca la pensamos. Claro, la idea mítica de todos de acuerdo y vamos a encontrar un nuevo consenso como el de la Constitución no es posible porque ahora no tenemos que pasar a un Estado democrático, eso ya lo tenemos.
Ahora tenemos que solucionar problemas concretos y en los problemas concretos unos están de acuerdo y otros no, en muchas cosas. Sí, perdón. No, detrás de usted, perdón. Sí. Bueno, han actuado eso es, como han querido. en parte Creo que aunque sea un poco mejor o un poco peor, si el comportamiento es como el que tenemos hasta ahora, que no tenemos solución. tiene usted mucha razón en una cosa, que es cierto, es evidente. Dice, el problema es que la cultura política es importantísima. Es decir, incluso yo diría hasta la protesta en ese sentido. Alén decía, un pueblo que se deja gobernar está dicho todo. Es decir, no necesita constitución. Hay que tener, nos hemos dejado gobernar, en el sentido no tampoco revolucionario ni tal, sino hemos tenido una pasividad, porque es que para opinar, todo el mundo quiere participar. Yo lo sé por mis alumnos de 18 años. Todos quieren participar, todos quieren tal, pero no dedican 5 minutos a leer el periódico. Y no saben cómo se elige el presidente del gobierno. Es que para participar hay que estar informado, y para estar informado tiene un coste de oportunidad. Hay que dedicar un tiempo que no dedicas a ir al cine. Eso uno, claro. Claro, exacto. Y luego, sí, exacto. Aunque no es un fenómeno solo español, pero es verdad, lo sabíamos todos. Y lo sabíamos todos. Y lo segundo también, que no se les olvide, salvo lo catalán, probablemente, salvo el problema catalán, muchas cosas no hace falta reformar la Constitución. Basta con hacerlo bien. La elección de los magistrados del Tribunal Constitucional funcionó muy bien al principio. Basta con no hacer cosas como el cambio en la ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial que se hizo en el 85. O basta cambiar la ley. Para gran parte de las cosas no es necesario cambiar la Constitución. Basta conductas, basta leyes, basta normas. Es decir, el programa, digamos, de ir cambiando y mejorando no necesariamente pasa todo por el cambio en la Constitución. Sí, y la ley, pueden cambiar muchas cosas. El problema es que significó tanto la Constitución para todos, significó tanto que podemos caer en el extremo opuesto, en pensar que cambiando la Constitución solucionamos todos los problemas. Y suele ser lo contrario. En Italia ya advirtieron una cosa, cuanto más se habla de reforma constitucional, más se sigue hablando y menos se reforma. Es decir, la retórica de las reformas justifica muchísimas veces no hacer nada. No hacer las cosas pequeñas. No, claro, yo parto de la base de que no es... Yo lo que quiero decir es eso, que no, absolutamente. Nuestra Constitución es una Constitución perfectamente homologable. Y les diré más, y hoy las Constituciones importan menos que antes. Quiero decir, en el sentido de que hay más normas jurídicas. No es tan central. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, ya ven que no exageré cuando les dije que contábamos con un especialista, con un gran conocedor de la materia de la que nos iba a hablar, y lo ha demostrado con esta brillante y llena de contenido y de ideas conferencia. Hemos centrado como el tema regional y el tema autonómico como uno de los grandes problemas en la reforma de la Constitución. Yo tengo la sensación, no sé si por los medios de comunicación otra vez, o también por la percepción de los alumnos jóvenes, como un enorme interés en abrir el proceso reformista con el tema de la monarquía. ¿No será otro de las grandes cuestiones a tener en cuenta en la reforma? Hay una teoría, es decir, hay, por ejemplo, algunos profesores, Pérez Arroyo, por ejemplo, un catedrático de Sevilla, hay gente que piensa, miren ustedes, el problema es que no reformamos la Constitución porque no queremos replantearnos la monarquía. Incluso hay quien piensa, se dijo en España, hay dos procedimientos para reformar la Constitución, el 167 normal y el 168. Es muy difícil de hacer, pero no imposible. Hay que tener 2 tercios, disolver las Cortes, que pueden hacerse al final de los 4 años, y volverlo a aprobar por 2 tercios y referéndum. No es en absoluto imposible. Pero hay quien dijo, eso se hizo tan difícil porque en la Constitución española no se pusieron cláusulas de intangibilidad. Cláusulas de intangibilidad significa que en muchas constituciones se dice, esto no se puede tocar, no se puede reformar. Si ustedes tocan esto, están cambiando de constitución, pero no se puede tocar. En Francia, por ejemplo, el carácter laico del Estado, la república y la unidad de la república. En Italia, el carácter republicano y la unidad.
En Alemania, el sistema federal, la descentralización de tal y del sistema parlamentario. Bueno, nosotros no pusimos nada. Dice nuestro Tribunal Constitucional, en España la Constitución se puede cambiar toda. Hombre, tiene el problema de dos cosas. Uno, si quitas derechos fundamentales, división de poderes y supremacía, entonces lo que estás es destruyendo la Constitución. La Constitución tiene unos límites implícitos del concepto de Constitución. Y también, hombre, la revisión total, que prevé el 168, si tú reformas todo, si cambias los elementos más importantes, no estás reformando la Constitución, estás cambiando de Constitución. Pero bueno, lo harías por el procedimiento del 168. Una de las cosas que va por el 168 son, se lo dije, las tres cosas son el título preliminar, donde se declara el Estado social y democrático de derecho, etcétera, etcétera. Los derechos fundamentales más específicos, más clásicos, digamos, y la monarquía, efectivamente. ¿Se puede cambiar la monarquía? Perfectamente por la vía del 168. Es decir, ¿es una decisión que esté en la agenda? Eso nos lleva al tema de la monarquía. Hoy día la monarquía en España es la jefatura del gobierno, es una manera de encarnar la jefatura del Estado, y no tiene poderes reales. Y es muy equiparable a las monarquías europeas de Noruega, Suecia, Dinamarca, etcétera y tal. En el ejercicio de la monarquía, lo saben ustedes, el peso, la autoritas de don Juan Carlos al principio fue muy importante, probablemente hasta el golpe de Estado, digamos. Es decir, ¿por qué? Porque no solo fue el motor de las reformas, sino fue el garante de las reformas frente a los militares. Es decir, tenía un peso político que no se correspondía con las meras funciones constitucionales. Y quieren ustedes, para bien, para bien. Después eso ha ido desapareciendo y ha desaparecido ahora. Ahora, ¿se puede reformar? Perfectamente. 50 diputados, 50 senadores pueden presentar, no, 50 diputados y dos grupos, 75 y 50 senadores pueden pedirlo y iniciar el procedimiento de reforma. Pero para eso se necesitaría una mayoría de 2/3. Significa que hay que echar las cuentas. Se necesitaría al PP o a Ciudadanos, o a uno de ellos al menos. Si no, no. Eso es así. Siempre hay, la minoría tiene un poder de veto en la reforma porque es la garantía que tiene frente a la mayoría de que no le cambien todo. Es decir, iría por el procedimiento duro, habría reforma por el procedimiento difícil y se podría hacer. Hoy, sinceramente, no creo que ese, a pesar de que se diga que se va a hacer, sea el gran cambio sustancial. Sería el típico cambio simbólico. En cuanto si cambiamos la estructura territorial del Estado, estamos afectando a la identidad de la Constitución. Cambiar la jefatura del Estado, monarquía, república, en términos constitucionales, en términos simbólicos sí, pero en términos constitucionales no es tan trascendente. Lo trascendente sería una república presidencialista. Es decir, la monarquía es una manera de encarnar la jefatura del Estado por sucesión y no temporal. Y la república significa que se elige y es temporal. Pero dentro de la república hay dos. La presidencial, donde el presidente de la república es el jefe del Ejecutivo, Estados Unidos, o la parlamentaria, como en Italia, como en Alemania, donde el jefe del Estado tiene funciones simbólicas y quien manda es el presidente del gobierno porque hay un sistema parlamentario. Por eso ustedes todos conocen a Merkel y no conocen al presidente de la República Alemana. Si optamos por un sistema parlamentario, que es el de la inmensa mayoría de Europa, la sustitución de un presidente del rey por el presidente de la República en términos políticos es muy pequeña. El rey no puede tener ningún poder político y al presidente de la República se le puede dar un pequeño poder en caso de tal disolver las Cortes, poco, pero poco más, un apunte. Si vamos al sistema americano o sudamericano de presidencialismo, es otra cosa, o al sistema francés semipresidencialista. O sea, pero eso no está vetado en la reforma constitucional. Lo que pasa es que necesita al menos las 2/3 partes. Yo no sé si al menos hay las 2/3 partes. Y desde el punto de vista simbólico podría decir ser una ruptura con la Constitución del 78, desde luego históricamente podía serlo. En términos constitucionales de funcionamiento de un país, si se mantiene el sistema parlamentario, aunque es verdad que esto va por épocas y el sentimiento popular no puede ser distinto en una parte que en otra, pero tampoco se conoce. Sí. Espera un segundo para que le oigan todo. La sucesión a la jefatura del Estado. Ah, la reforma, claro, eso es, lo que pasa es, efectivamente, me va ayudando usted a darla porque es verdad. ¿Por qué no se ha, uno de los errores que cometimos, al no poner cláusulas de intangibilidad, se pudo decir, no se puede cambiar la forma de la jefatura del Estado o la monarquía parlamentaria, y con eso quedaba dicho todo. Pero para no poner cláusulas de intangibilidad se dijo,
para ir por el procedimiento, si tocas algo vas por el procedimiento muy difícil, el 168, difícil. Y se dijo, el título segundo. El título segundo es toda la corona. Entonces, para cambiar quién es el tutor del rey, quién es el del rey menor, quién es el regente o cómo se llama el rey, si el rey o el marido de la reina, hay que ir por el procedimiento agravado. Esto fue un error, porque la mitad de las normas son normas históricas de muy poca trascendencia política. ¿Qué pasó? Y esto sí era importante con lo de la preferencia del hombre sobre la mujer, etcétera. ¿Por qué no se hizo y todos estábamos de acuerdo? Por miedo al referéndum. Como el referéndum era obligatorio, si tocabas eso, si al final tú cambiabas eso por la inmensa... Todos los partidos políticos estarían de acuerdo y todo el pueblo español, en que suprimir eso que responde al viejo sistema de Castilla frente al sistema de Aragón y de los Borbones y tal, de sucesión, en que las mujeres reinaban pero eran preteridas por el hombre. Si cambiabas eso, obligatoriamente había un referéndum al final del proceso de reforma. ¿Qué pensaron los partidos políticos? Hombre, a ver si al final hacemos el referéndum preguntando, ¿a usted le parece bien que la mujer que no esté discriminada o tal? Y te sale el 50% no. Ese no hubiera sido a eso, hubiera sido a la monarquía. O te sale un 70% de abstenciones. Esa abstención no hubiera sido a eso, sino a la monarquía. Es decir, no se hizo esa pequeña reforma siquiera por miedo a que el referéndum obligatorio se transformara en el referéndum sobre la monarquía. En aquel momento, efectivamente, sí. Sí. Pero desde el punto de vista constitucional no tan importante como para la definición, digamos, del país. ¿Alguna pregunta más? Entonces, por lo que estamos oyendo, si no se ponen de acuerdo porque hay alguien que no se quiere ni sentar a hablar, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, es que fíjese, hay determinadas decisiones, los derechos fundamentales más importantes, y elementos del título preliminar, donde también se metieron cosas. El título preliminar tiene cosas tan importantes como que España es un Estado social y democrático de derecho, que la soberanía reside en el pueblo español, y cosas tan tontas como el tamaño de la bandera, Madrid. Claro, siempre hay una minoría en todo proceso de reforma que, si quiere, lo veta en ese sentido. ¿Por qué? Porque las decisiones para la reforma son decisiones... La regla general en la democracia es la mayoría. Pero para cambiar las reglas del juego se exige una mayoría muy cualificada en todos los sistemas constitucionales. Nuestras 2/3 partes para cambiar elementos esenciales es una mayoría muy cualificada. 2/3 partes significa que necesitas efectivamente mucho consenso, porque no estás cambiando una ley que puedas cambiar mañana, estás cambiando elementos esenciales de las reglas del juego, estás cambiando el marco constitucional y para eso tiene que haber un consenso importante. Que no se logra, claro, eso hace que haya una minoría que en cierta manera, si es no tan minoritaria, pueda parar el cambio de las reglas del juego, pero eso se produce en todos los sistemas europeos democráticos, a salvo de, es más, en muchos sistemas hay cláusulas de intangibilidad donde se dice, mire usted, esto no se puede tocar. Nosotros podemos Entonces tocar todo. hay que aplicarla. Si no se puede hacer, habrá que aplicar la Constitución que tenemos ahora. Nadie puede decir, pues yo me voy y esto lo dejo. No, claro, no, efectivamente. Es decir, hay que tener en cuenta, además, que hay una frase, Pedro de Vega fue un catedrático de constitucional salmantino, y dice una cosa que a mí me gusta mucho sobre la reforma, hizo un gran libro sobre la reforma constitucional, y dice, no se les olvide a ustedes que en momentos de crisis la reforma, la Constitución, o se falsifica o se reforma. Es decir, debemos de reformarla para no falsificarla. Pero la Constitución hay que mantenerla. Es decir, la Constitución es el régimen vigente. Necesita reformas o no. Quien se coloca fuera del Estado democrático. Perfectamente fuera. La Constitución es hoy y ahora perfectamente equiparable a cualquier ordenamiento normal y corriente. Vamos, cualquier ordenamiento constitucional plenamente vigente. Otra cosa es el funcionamiento, pero no tenemos en el nivel constitucional nada que envidiar a ningún país europeo. Sí. Ante esta situación de inactividad y de vacíos que usted tan brillantemente ha expuesto, ¿no cree que estamos viviendo un momento que puede correr un cierto riesgo de involución? Debido a que están emergiendo, en toda Europa están emergiendo partidos políticos, y aquí en España también, alguno que propugna la anulación de todas las comunidades autónomas. Claro, Muchas gracias. Muchas gracias también. Es verdad. Yo le diría dos cosas. Eso es verdad, pero claro, para anular las comunidades autónomas es como para tal. Hay que ir por el 168, es decir, hay que reformar la Constitución y hay que reformarla entera. Es decir, hay que ir por el como sería establecer una disposición adicional para Cataluña. Es decir, nuestra Constitución reconoce tanto la unidad como las autonomías. En el mismo artículo, en el artículo 2, la indisoluble unidad de la nación española,
patria común e indivisible, se quiso subrayar bien, por si acaso, y el derecho a la autonomía de las regiones y nacionalidades que la componen y la solidaridad entre ellas. Es decir, el sistema, quien quiera quitar el sistema, cambiar, que desaparezcan las autonomías, tendrá que ir al 168. Y gran parte, y en parte, la modificación de los estatutos para quitarlo, también habría que ir en gran parte al 168 o al propio acuerdo de la comunidad autónoma que cambie sus estatutos, lo cual es muy difícil. Técnicamente se pueden matizar algunas cosas, pero eso que se habla políticamente, de la marcha atrás, etcétera, es decir, una cosa es hacer, que para eso estaría muy bien la reforma o sin reforma, que las comisiones sectoriales hagan que los niños se vacunen en todas las comunidades autónomas o que la alta inspección funcione y tal, y otra cosa, desmontar el sistema. Para desmontar el sistema, que es una opción perfectamente legítima, se necesita la reforma de la Constitución. Eso seguro. Y luego también hay un problema, yo creo, con lo de apelar, no en usted, por supuesto, le quiero decir, uno de los problemas que tenemos con yo no creo que usted hablara de eso, con la extrema derecha o con estos movimientos involucionistas, es que muchas veces cuando se habla de ello, se le está dando cancha. Es decir, no se olvide usted, Le Pen es un producto de Mitterrand. El presidente francés empezó a hablar de la ultraderecha, no es un producto de la circunstancia y de las necesidades, pero empezó a hablar de la ultraderecha para dividir a la derecha. Como en parte se ha producido lo contrario a veces también en la historia. Es decir, yo no creo, lo que sí es claro, es que cualquier movimiento no tiene por qué ser involucionista, sino es legítimo decir, mire usted, a mí no me gusta el sistema autonómico, vamos a cambiar. Bueno, pero tendrá que cambiarlo respetando el procedimiento de cambio que nos hemos dado todos al hacer la Constitución. Es lo mismo que quien quiere irse. Es decir, la separación de Cataluña sería posible si reformáramos totalmente la Constitución. Por el procedimiento del 168, sí, votando todos los españoles. El resultado sería otra Constitución seguro, no la reforma, y sería otra España, desde luego. Pero todo hay que hacerlo, habría que hacerlo por eso. Si no, es la revolución. Quiero decir, si no, es el corte, si no, es otra cosa. Es decir, si no, es la ruptura del orden legal, digamos, del orden constitucional, perdón. Lo que pasa que, teniendo en cuenta que muchas veces en la historia los movimientos o el ritmo es ciertamente pendular, Sí. que pueda ocurrir de que esa involución se salte a la torera a las normas. Sí. A eso voy. Muchas gracias. Pero es muy difícil que hoy día las autonomías existen. Es decir, puede haber interpretaciones incluso de la Constitución que sean más restrictivas o menos. Estados Unidos se construyó como un Estado federal y durante el siglo XIX, quien tenía el poder real eran los Estados federados y ahora en el XX es la federación. Es decir, los procesos han sido de descentralización, de centralización, ese movimiento, digamos, de proceso del que él hablaba. Pero hoy día las autonomías tienen una fuerza muy importante hasta política. Quiero decir, concitar una mayoría para una reforma muy importante, el problema que tenemos es difícil hacer una mayoría para encontrar soluciones al problema catalán, encontrar con algunos de ellos y en España, porque mucha gente piensa distinto sobre cómo solucionarlo. Pero también sería muy difícil encontrar una mayoría que fuera partidaria de, digamos, volver atrás. Es decir, yo mi experiencia, mi mujer es andaluza, no hay más que ir a Andalucía para darse cuenta de que allí, lo de que la educación lo decidan en Madrid, estoy seguro que no. Vamos, quiero decir, ahora hay conciencia autonómica, no nacionalista, pero conciencia autonómica sí. Entonces, un sistema que sea descentralizado, volverlo a centralizar, aunque sea por la vía de la reforma y tal, políticamente es raro, se puede producir, pero políticamente sería raro encontrar esas mayorías para hacerlo, yo creo. Porque los propios partidos están descentralizados. Es decir, porque el Partido Socialista Andaluz, el Partido Popular en Galicia, en fin, son partidos ya descentralizados. Espera, Juan Antonio, espera. Una vez que un estatuto, como el caso de Cataluña, ha sido aprobado por el Congreso y sometido a referéndum con todas las garantías legales, ha sido aprobado por mayoría ese estatuto, ¿cómo es posible que el Tribunal Constitucional tenga que intervenir a enmendar la plana a lo que quieren los ciudadanos de un territorio? Porque claro que es posible, porque lo que podemos decidir las mayorías es lo que tenemos que decidir dentro de la Constitución. Es decir, el Tribunal Constitucional tiene que ver lo que se sale de la Constitución y declararlo nulo. Entonces, una mayoría perfectamente puede declarar una cosa inconstitucional.
muchísimas leyes han sido votadas, la LOAP, por hablar de territoriales, es decir, el ejemplo es, si de 350 diputados, 330 votaran a favor de la pena de muerte para el violador de niñas sistemático de menos de 3 años, esa ley tendría 349 votos, pero sería inconstitucional y el tribunal la anularía. Y diría, reformen ustedes la Constitución si quieren hacerlo. Pues lo mismo con el estatuto. Fíjese la LOAPA. La LOAPA fue la ley que hicieron en el 81 como para armonizar el sistema autonómico. Votada por las 3/5 partes, la UCD, el PSOE, el Partido Comunista en aquella entonces y Alianza Popular. Tenía el voto de casi el 90% del Parlamento. Y los nacionalistas no, que estaban en contra. Y llegó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dijo que era inconstitucional y se la cargó. Porque las mayorías pueden hacer aquello que pueden dentro del marco constitucional. ¿Cuál fue el pecado capital? Que no se les ocurrió que había un recurso previo para controlar la constitucionalidad de los estatutos, de las leyes orgánicas. Los estatutos, en el marco de las fuentes del derecho, son leyes orgánicas. Entonces, había un recurso previo por el cual, antes de entrar en vigor la ley orgánica, se podía ir al Tribunal Constitucional para que declarara si era inconstitucional o no. Eso lo quitaron la mayoría socialista del 85 porque Fraga en aquel entonces utilizaba mucho Alianza Popular el recurso previo para impugnar todas las leyes, la del aborto, todas estas y tal, porque como el tribunal tardaba, pues así lo paralizaba. Y dijeron, quitamos el recurso previo, solo cuando esté en vigor se puede impugnar ante el tribunal. Y se nos olvidó lo de los estatutos de autonomía. Lo que teníamos que haber hecho era, mire usted, antes de someterlo a votación, lo que salga del Parlamento, mire usted si es constitucional o no. Y así evitamos que la gente vote una cosa que es inconstitucional y que luego tengamos que decirle, ha hecho usted el idiota, esto no vale. Tendría que haber sido un recurso previo de inconstitucionalidad. Lo que pasa es que no lo hicieron. Y fueron tan brutos, si quieren, en ese sentido, que hace poco que se reformó otra vez la ley, bueno, ya cuando se reformó la última, al principio se les volvió a olvidar y en el último momento sí ya metieron el recurso previo. Es decir, hoy en día cualquier estatuto que necesita la aprobación de un parlamento, otro y tal, antes podía ser visto por el Tribunal Constitucional si lo solicita alguien. Claro, es el problema de que si te pronuncias después, el choque es muy fuerte. Pero yo insisto, que lo haya votado la inmensa mayoría no lo hace constitucional. El problema es que es mejor, antes de decirle a la gente si le gusta o no, decidir si eso es constitucional o no y luego que vote. Claro, porque si no colocas al tribunal en una situación imposible. Y luego, si los partidos, si tú partidos eliges a un tribunal donde los magistrados tienen mucho prestigio, si no juegas tal, si el tribunal lo hace bien y lo hace pronto, etcétera y tal, pues es distinto de si lo hace mal, están divididos, porque al final la solución jurídica que das no pacifica, y si no pacifica, pues no ha servido para nada la sentencia. Pero sirvió para decir lo que era posible o no. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Gracias.